Que se encuentren bien. Como ustedes saben, ya llegamos a la última parte del curso, que es este tercer bloque de este tercer parcial. Y bueno, lo que nos toca ver en esta ocasión son las leyes de senos y cosenos, que va a ser nuestro último tema de esta semana. Así que, bueno, tiene mucho que ver con lo que ya hemos visto en esta última parte de trigonometría y, bueno, básicamente con las funciones trigonométricas, ¿vale? Entonces es un tema bastante corto, son leyes bastante simples, entonces voy a dar la explicación, voy a adaptarlo a algún ejemplo y en eso va a consistir el video de hoy, ¿vale, chicos? Vale, chicos, lo primero que vamos a empezar es a especificar sobre quién vamos a trabajar estas leyes de senos y cosenos. Nuestro instrumento de trabajo en esta ocasión, a diferencia de los bloques pasados que eran los triángulos rectángulos, aquí vamos a utilizar únicamente el triángulo oblicuángulo, que les recuerdo de su primer bloque al inicio del curso. Este tipo de triángulo tiene tres ángulos diferentes y por ende tres lados diferentes, ¿okay? Los cuales vamos a llamar de la siguiente manera. Les recuerdo que es muy importante que identifiquemos con una letra tanto al lado de un triángulo como al ángulo del mismo, ¿okay? Entonces voy a usar esta nomenclatura A, B y C para nombrar a los lados de este triángulo, y por otra parte voy a utilizar las letras mayúsculas para identificar al ángulo, que es como comúnmente se lo van a encontrar en los libros de texto o en cualquier material que consulten. A mayúscula va a ser este ángulo, ¿okay? B mayúscula va a ser este ángulo y C mayúscula va a ser este ángulo. Como notan, el ángulo, ¿okay?, tiene la letra del lado opuesto. El ángulo B tiene la letra del lado opuesto y el ángulo C tiene la letra del lado opuesto. Entonces así es como vamos a trabajar a estos triángulos oblicuángulos aplicados, bueno, a los cuales les vamos a aplicar las leyes de senos y cosenos. Otro punto importante de lo que vamos a hacer en el trabajo del estudio de un triángulo oblicuángulo aplicando estas leyes es lo que ya hemos visto para triángulos rectángulos, el concepto de resolver un triángulo. ¿Qué significa resolver un triángulo? Entonces, en todas las indicaciones y problemas donde yo les ponga o ustedes vean resuelve el siguiente triángulo, significa determinar todos sus lados o la medida de sus lados, todos, y también determinar todos sus ángulos. Básicamente hay que conocer todo de este triángulo, todos sus lados y todos sus ángulos, ¿ok? Bueno, entonces eso significa resolver un triángulo. Lo que vamos a hacer en este apartado es resolver triángulos oblicuángulos. Solo que la diferencia, en contraste con un triángulo rectángulo, utilizamos, aquí se los voy a apuntar, cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿okay?, para triángulos rectángulos, si queríamos resolver este triángulo rectángulo, nos servíamos de dos herramientas, las cuales eran, por una parte, el teorema de Pitágoras y por otra parte, las funciones trigonométricas, ¿okay? Entonces, de lo que nos vamos a servir para estos triángulos oblicuángulos, pues son de estas dos herramientas que están en el título, ¿okay? Entonces, para esto vamos a utilizar ley de senos y ley de cosenos, no hay más. Las vamos a plantear en un momento y vamos a ver cómo se resuelven con algunos ejemplos, ¿vale? Como último punto en esta parte, chicos, para resolver un triángulo oblicuángulo, les digo que nos servimos de estas dos herramientas, pero no es necesario utilizar las dos. Entonces aquí, para que lo tengan presentes, utilizamos ley de senos o podemos utilizar ley de cosenos. Y así podemos resolver, insisto, que eso es lo que vamos a hacer
en este bloque, resolver, ya saben qué es resolver, un triángulo oblicuo ángulo. Bueno chicos, entonces podemos entrar de lleno a lo que es la primera ley, la cual es ley de senos, y les voy a leer la definición que dice esta ley. Entonces, nos dice que la razón entre la longitud de cada lado y el seno del ángulo respecto a él, en todo triángulo siempre es constante, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una proporción entre el ángulo y el lado, ¿ok? Entre el lado A y su ángulo opuesto, entre el lado B y su ángulo opuesto, entre el lado C y su ángulo opuesto, ¿ok? Entonces hay una proporción lado ángulo y lado ángulo, y esa proporción siempre va a ser la misma en todos los triángulos, ¿sí? Siempre es constante. Entonces de lo que se trata es determinar esa constante. Ahora, voy a pasar directo a mostrarles la ley de senos, que es lo que dice. Estas palabras dichas, o bueno, mostradas en el lenguaje algebraico, es lo siguiente. A entre el seno del ángulo A o el ángulo opuesto tiene una proporción, ¿ok? Y esa proporción va a ser igual que si yo hubiera elegido el lado B con el ángulo opuesto B. Debe ser la misma proporción. Y si yo hubiera elegido el lado C con su ángulo opuesto, C mayúscula, tiene la misma proporción. Si yo conozco los datos, bueno, vamos a ver un ejemplo, es la misma proporción. Si yo hago estas tres divisiones, en cualquiera de los tres casos me va a dar siempre el mismo número, ¿okay? Es a lo que se refiere esta parte, que siempre es constante, ¿sí? Entonces, aquí les pongo enmarcado que esta es la ley de senos. Es bastante simple, chicos. Entonces, no hay más. Solo que a continuación les voy a decir algunas, pues sí, algunos factores que hay que tener en cuenta para poder aplicar esta ley de senos. Así como, si bien recuerdan, en el triángulo rectángulo, no nada más es de aventarnos a usar el teorema de Pitágoras con cualquier triángulo rectángulo. Entonces, nada más les recuerdo. Para los triángulos rectángulos, por lo menos de los lados A, B y C, por lo menos para resolverlos mediante el teorema de Pitágoras, lo que el teorema de Pitágoras necesita es que al menos conozcamos dos lados, AC o AB o CA, en fin, con dos lados ya podemos aplicar el teorema de Pitágoras, ¿okay? Entonces, ¿cuáles son los factores que necesita la ley de senos para poder ser aplicada? Se las voy a dar a continuación. Entonces, para poder aplicar la ley de senos, chicos, por lo menos necesitamos conocer dos lados. Entonces, les digo, necesitamos conocer dos lados y un ángulo. ¿Ok? Entonces, dos lados y un ángulo que sea opuesto a uno de ellos. Y un ángulo a uno de ellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Por ejemplo, puedo tener el lado A y el lado C. ¿Ok? Y como dato necesito ya sea el ángulo A mayúscula o el lado C mayúscula. Cualquiera de esos dos ángulos son opuestos a los lados que ya conozco. ¿Okay? Otro ejemplo. Si tengo el lado B y el lado C, entonces necesito conocer por lo menos el ángulo C o el ángulo B mayúscula. Porque estos dos ángulos son opuestos a los lados que ya tengo. Al menos uno. Solo necesito un ángulo y dos lados. ¿Okay? ¿Qué caso no me serviría? En el caso de que yo conociera el lado A, el lado C y conociera el lado B. Si tengo estos tres datos, ya no puedo aplicar ley de senos. ¿Por qué? Porque este ángulo B no es opuesto ni a A ni a C. Y es un requerimiento que me pide para usar la ley de senos. ¿Okay? Por otra parte, si no tengo datos de lados, puedo tener los datos necesarios son dos ángulos, y aquí sí cambia la regla. Entonces, o puedo necesitar dos ángulos y cualquier lado. Si tengo estos datos, también puedo aplicar la ley de senos en cualquier lado. Entonces, les repito, aquí se puede cumplir este factor o se puede cumplir este, y en cualquiera de los dos casos puedo aplicar ley de senos. Si no se cumple ninguno de estos dos, no puedo aplicarlo. ¿Okay? Entonces aquí le vamos a poner
esta parte que son como los requerimientos. Los voy a poner en verde. Estos son los requerimientos. Entonces les repito, ya sea que contemos con los datos de dos lados y un ángulo que sea opuesto a cualquiera de esos dos lados, o, y aquí se los voy a poner, o no es necesario las dos ángulos, una S, dos ángulos y cualquier lado, el lado que sea. Ahora sí. Entonces vamos a pasar a un ejemplo para que vean cómo se aplica, y eso sería todo. Bien, chicos, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice, en el triángulo ABC, el lado B vale 15 centímetros, el ángulo B 42 grados y el ángulo C 76 grados. Resuelve el triángulo. ¿Bien? Les repito que así van a aparecer las instrucciones para resolver los ejercicios de este tema. Resolver quiere decir determinar la medida de todos los lados y de todos los ángulos. ¿Okay? Entonces vamos a poner los datos que tenemos de inicio. Entonces esta B nos dice que es de 15 centímetros. Por otro lado, los ángulos, dice que el B es de 42, entonces lo voy a poner aquí, 42 grados. Ángulo C es de 76. ¿Okay? Y bueno, el ángulo A no lo conozco. ¿Okay? Entonces, chicos, yo creo que ustedes, por lo que empezarían, lo más sencillo es calculando el ángulo A. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar con el cálculo del ángulo A. Entonces, ¿cómo voy a poder calcular el ángulo A? Bueno, antes de esto, chicos, me adelanté un poco. Veamos si con los datos que tengo cumple alguna de las condiciones para poder aplicar ley de senos, que es lo que nos decía. Había dos condiciones, ¿correcto? Que tengamos dos lados y un ángulo, siempre y cuando ese ángulo sea opuesto a cualquiera de los dos lados, o que por otra parte tengamos dos ángulos y cualquier lado. Que bueno, ustedes si se dan cuenta, tenemos dos ángulos, entonces nos pueden dar la medida de cualquier lado. Entonces cumplimos con una de las necesidades para aplicar esto. ¿Okay? Entonces sí cumple y podemos aplicar la ley de senos. Entonces ahora sí continuamos. Cálculo del ángulo A. Entonces, de lo primero que ustedes les enseñé en el primer parcial es que si sumamos los ángulos internos de cualquier triángulo siempre va a dar 180 grados. Entonces, esto lo planteo así. Ángulo A más ángulo B más ángulo C, esto daría 180 grados. ¿Okay? Entonces voy a sustituir con los datos que sí conozco. Ángulo A no lo conozco, sigo poniendo ángulo A. ¿Okay? Ángulo B sí lo conozco y mide 42 grados. Más el ángulo C, que también lo conozco y vale 76 grados. ¿Okay? Entonces ahí he sustituido los valores que conozco y lo demás pues ya estaba igual. ¿Okay? Entonces, ¿cómo voy a conocer el valor del ángulo A? Pues despejo, porque esto es una ecuación, al ángulo A de esa expresión. Entonces quedaría ángulo A es igual a 180 grados y estos términos cambian de signo. Menos 42, menos 76, cuando se encuentran del otro lado de la expresión, de la igualdad. Entonces lo que nos queda es esta expresión. Entonces ahorita les calculo y les digo cuánto sería. 180 menos 42 menos 76, el resultado sería, si no dudo, 62 grados. Entonces, ya tengo, por una parte, que mi ángulo A vale 62 grados. Pero si se dan cuenta, hasta ahora no he aplicado ninguna ley de senos. Entonces voy a guardar este resultado por aquí. Voy a poner que el ángulo A es de 62 grados. Voy a borrar este procedimiento y voy a continuar con el cálculo, ya no del ángulo, sino lo que me falta, que en este caso sería el lado C y el lado A. Entonces voy a borrar esta parte. Y ahora sí, esta ley es bastante simple de aprender. Entonces voy a aplicar, la voy a apuntar toda aunque no es necesario. Lado A sobre el seno del ángulo A, lado B entre el seno del ángulo B y lado C entre el seno del ángulo C. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer? Lo que necesitamos conocer es tanto el
lado C como el lado A. Entonces, nosotros ya conocemos un lado, por lo tanto puedo tomar esta expresión B y también tengo el ángulo B. Entonces tengo estos dos datos. Puedo calcular por una parte A, bueno, puedo tomar esta expresión y de aquí despejar A, y en el siguiente paso voy a tomar esta parte de la ley y voy a despejar a C para conocer esto. Entonces les repito, chicos, primero voy a calcular A y después voy a calcular C. Tomo la primera parte, A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. ¿A quién quiero conocer? B ya lo conozco. Seno de B lo puedo calcular. Seno de A también lo puedo calcular. A quien no conozco es A, por lo tanto, despejo a A. ¿Okay? Y quedaría el despeje de la siguiente manera. Entonces, tenemos 1. A es igual a, esa expresión ya estaba, B sobre el seno de B, y seno de A queda multiplicando la expresión B. Entonces este punto significa multiplicación, seno de A. ¿Okay? Y ya quedaría mi modelo para calcular el lado A. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir. B, ¿cuánto vale? 15 centímetros. Solo voy a poner el 15, ahorita las unidades no son tan fundamentales, las pongo hasta el final. Pongo seno de A y ya quedamos que vale, ya guardo aquí el resultado, 62 grados. Entre el seno de B, que es 42 grados. Entonces, ahorita les digo los cálculos. Volvemos a usar la calculadora. Entonces tenemos que el seno de 62 es 0.8829. Entonces nos quedaría así. 0.8829. Y por otra parte el seno de 42 es 0.6691. Entonces cuando hacemos esta expresión, hacemos los cálculos, el resultado nos da 19.8. Pueden seguirlo en su calculadora. ¿Okay? Ahora, como les repito, no nos olvidamos de las unidades, nada más las quitamos un momento, pero si nos están dando centímetros, entonces de este lado también tenemos centímetros. Y ya tenemos otro resultado, chicos. Entonces podemos anotar aquí A, tengo que es 19.8 centímetros. Y ya tengo este resultado. Ahora voy a borrar y voy a continuar aplicando la ley para conocer ahora el lado que me falta, que es C. Okay. Entonces, ¿cómo calculo C? Les digo, para A utilizo esta parte, ahora para C utilizo esta parte de mi ley de senos. Pongo B entre el seno de B es igual a C sobre el seno de C mayúscula. ¿Cuál es mi incógnita? Les repito, B lo conozco, seno de B lo puedo conocer calculando, este también lo puedo conocer calculando, pero este no. Entonces tengo que despejo a C minúscula. Entonces quedaría C minúscula es igual a lo que ya estaba aquí, B sobre el seno de B mayúscula por seno de C. Seno de C, ¿ok? Entonces lo que sigue aquí es sustituir los valores que ya conozco. Sustituyo, C es igual a B, que vale 15, por el seno del ángulo C, que vale 76, entre el seno del ángulo B, que vale 42. Entonces ahorita les doy los valores, voy sustituyendo aquí, bueno, poniendo los paréntesis necesarios, y en este caso tengo que el seno del 76 es 0.9703 y quedamos que el seno de 42 es 0.6691. Si hacemos esto, lo metemos todo en la calculadora, hacemos la multiplicación de arriba y luego la división, nos queda un resultado de 21.75. ¿Okay? Les repito, aquí me guardé las unidades, nada más para que sea más cómodo, pero tengo que ponerlas al final. Centímetros. ¿Okay? Entonces mi resultado lo presento aquí. C es igual a 21.75 centímetros. Y con esto ya conozco tanto mi ángulo que me faltaba y mis lados que me faltaban. Por lo tanto,
ya está resuelto el triángulo. Y es así como vamos a resolver cualquier triángulo, oblicuángulo, les repito, siempre y cuando sea oblicuángulo y siempre y cuando cumpla las condiciones. Alguna de las dos condiciones que ya vimos. Entonces, bueno chicos, pues este video lo dejamos por aquí para que no sea tan largo. Y en clase les voy a mostrar la ley de cosenos, que es un poquito más desarrollada, pero igual de sencilla. ¿Okay? Entonces, entre más resolvamos ejemplos, pues más se nos va a facilitar. Entonces, eso es todo por hoy chicos y los veo en las clases.